pero también estamos contentos de tenerlo acá pues para celebrar estos 6 años de la radio. Bienvenido a Café Club oficialmente, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, creo que es una doble buena coincidencia, ¿no? El día de hoy estrenamos el programa Cuestión de Honor, justo el día del aniversario número 6 de Café Club Radio, ¿no? ¿Qué más simbólico que eso? Totalmente, totalmente. Y sobre todo porque en tu programa vamos a hablar de cosas que sí tienen que ser motivo de honor y tienen que ser cosas que nos ayuden a salir como sociedad del hoyo en que nos encontramos, no solo por la pandemia, sino por tantas y tantas malas noticias en términos de sociedad que estamos sufriendo como país. Y sobre todo yo creo que es mejor elegido el tema, no puede ser, ¿no? El título del programa, Cuestión de Honor. ¿Por qué Cuestión de Honor, Francisco? Explícanos un poco de qué se trata y de hacerlo acá en Café Club. Bueno, Cuestión de Honor viene de principios muy personales, es decir, yo, al menos es la forma que fui criado por un padre que nació prácticamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, una madre que nació en cambio ya al final de la Guerra de Vietnam. Digamos que había una formación muy dirigida a los temas de, ¿sabes qué? La palabra vale más, el honor, etcétera, ¿no? Y sobre todo soy muy seguidor de una escuela filosófica llamada la Escuela Estoica de Pensamiento y Filosofía, que basa mucho sus principios en la virtud, ¿no? La virtud por sobre todo, la palabra que tiene peso, y creo que es un valor, ¿verdad?, que inculcado, al menos desde estas generaciones, podría de alguna forma afectar positivamente a la sociedad ecuatoriana, sobre todo en el ambiente en el que estamos viviendo, de corrupción, que ha sido un problema constante. Y como este no es exactamente un programa de corte político, porque muchos problemas parecen exclusivamente políticos, pero son sociales. Y la corrupción es un problema tan social como político, ¿no? Porque nace en la sociedad, pero se refleja en las decisiones políticas. Entonces, yo creo que hay que tener mucho honor, ¿no?, para hacer las cosas honestamente y ese es el fin, ¿no? Volvernos hombres y mujeres de honor. Claro, y sobre todo porque vivimos pensando que el resto tiene la culpa, ¿no? Vivimos pensando el gobierno de fulano, el gobierno de sutano. Yo me acuerdo que el primer presidente que yo un poco estuve al tanto de que existía un gobierno, una estructura, fue el de Roldós. Y luego vi la escena de todo lo que ocurrió después de Roldós y todo lo que ha venido pasando, y vivimos echándole la culpa al gobierno. ¿Qué crees que nos está pasando como sociedad, que nos ha hecho ser observadores bastante contemplativos, bastante cómodos de la realidad que vivimos? ¿Y qué crees que nos falte para empoderarnos un poco de nuestro destino como sociedad? No, muy buena pregunta. Creo que nos faltan muchas cosas, pero nos faltan muchas cosas precisamente porque no hemos sabido utilizar y aprovechar lo mucho que tenemos, ¿no? Somos una sociedad a la que le falta, primero que nada, en promedio, a la sociedad ecuatoriana, en mi percepción, le falta mucho autoestima. ¿Pero por qué? Ya, empecemos por lo más básico. Servicio al cliente en el Ecuador suele ser un desastre. Eso no existe prácticamente. Exacto, ¿pero por qué? Ok, ahí la culpa es compartida. Uno, la empresa no tiene buen servicio al cliente, ya. Pero dos, el cliente es parte del problema porque no se queja. Entonces, cuando tenemos una sociedad de consumidores con una autoestima saludable, una autoestima, sabe que no merece que le den servicios de tan mala calidad y se queja, ¿no? Pero aquí la queja es vista como, ¿sabes qué? No, qué molestoso, qué chinche, ¿no? Entonces hace falta ya una reinvención de la sociedad ecuatoriana en cuanto a la autoestima, porque una sociedad con autoestima es más exigente. Y mientras más exigentes las cosas, los servicios, hasta los políticos, se ven obligados a mejorar su calidad. Nosotros vemos casos, inclusive en el fútbol, ¿no? Porque sé que muchos fanáticos del fútbol escuchan esta radio. A ver, sociedades como Argentina y Brasil, que claro, se van al extremo que les dan durísimo a los futbolistas, pero son muy exigentes con sus selecciones. Y obviamente llegan a niveles bastante altos de competencia porque saben, ¿no?, y tienen esa certeza de que nunca van a estar conformes con menos. Entonces, es que si no son campeones del mundo los argentinos,
¿Ah? Acá en cambio vamos a seguir aprendiendo, como dijo Bolillo, sigamos aprendiendo a perder. Exactamente, yo creo que al ecuatoriano le hace falta aquello, le hace falta justamente saber que merece más, ¿no? Que puede ser más, que puede aspirar más, no conformarse con las migajas que le dan, no conformarse con lo poco que los políticos cumplen, porque al fin y al cabo, aquí le agradecen a los políticos por hacer obras, pero realmente ellos están en la obligación de hacerlo, es su deber hacerlo, y aquí les agradecen por hacerlo. Otro elemento que yo creo que falta en el Ecuador es justamente ese, ¿no? El de la autoridad. Es lo básico. En una sala hay dos chicos. Los dos chicos rompen jugando una escultura de porcelana. La mamá viene, ¿ya? Y pregunta, ¿quién rompió la escultura de porcelana? El mentiroso se queda callado, pero el que se atreve a decir la verdad sale, da la cara, ¿no? Y recibe ecuación. Bien, Café Club Radio, estamos en su programa, el nuevo programa Cuestión de Honor. ¿Quieres que tus hijos se formen como personas correctas? ¿Estás planteándote cosas en tu vida al respecto de por qué ocurre la corrupción? La sociedad ecuatoriana cada vez venía menos en temas de calidad y calidez, excelencia. Pues ya, escucha este programa porque estamos con el abogado Francisco Icaza, que nos plantea siempre buenos temas y vamos a tener muy buenos invitados también todos los viernes a las 5. Habíamos antes de ido al corte preguntado a Francisco qué crees que nos falte en el sistema educativo, no solo ecuatoriano, sino en toda Latinoamérica, para buscar ese salto de calidad y la excelencia en todo lo que hagamos como profesionales y también como seres humanos. Francisco, estamos planteando esa pregunta. Bueno, en el sistema educativo lo que nos falta es más apertura a la curiosidad, ¿ya? Nuestro sistema educativo, bueno, tiene excelentes profesionales como profesores, pero lastimosamente ellos están siguiendo un libreto de rigidez en la que lo que más se explota de los alumnos suele ser la memoria, más no la creatividad.
Yo creo, ¿ya?, que vamos a hacer una sociedad que explote mejor el potencial intelectual de los estudiantes, dándoles la libertad que todo cerebro prodigioso merece, ¿no? Ninguna mente brillante en el medio, ¿ya?, lo hace si no lo hace en libertad, si no se le da la libertad para pensar, para crear, ¿ya? Porque normalmente, ya, un individuo extremadamente inteligente, extremadamente creativo es muy sensible. Y esa sensibilidad necesita libertad para fluir. Entonces, yo creo que más que centrarnos en las calificaciones por saber memorizar las cosas, necesitamos promover la creatividad, porque la creatividad es lo que lleva, ¿no?, a que a futuro esos niños creativos y curiosos a la vez sean grandes investigadores. Y cuando hablo de investigadores no hablo de los que estén en un laboratorio farmacéutico necesariamente, con fórmulas químicas, no. Estamos hablando, ya, de niños capaces de innovar en los campos que estén, porque nos hace falta innovación. Tenemos una cultura de estandarización, el status quo. Aquí donde conocemos está bien, pero muy pocos se atreven a innovar, a ser disruptivos. Nos pasa mucho en la escuela, ¿no?, que el niño dice algo que el profesor no quiere escuchar, o no dice lo que quiere escuchar el profesor y lo retan, pues le dicen, tú eres tonto porque no te memorizaste, ¿no? El que es contestatario, el que hace preguntas, también. Exactamente, o sea, y eso causa un doble daño, ¿no?, porque se le baja la autoestima, lo frustran. Es un chico que crece frustrado, con la sensación de que ser él mismo es un error, ¿no?, cuando realmente cada chico tiene su propio grado de inteligencia. Aquí se califica más inteligente el que se grabó el libro de memoria, pero es igualmente inteligente el que no puede ser tan memorista, pero puede relatar el libro a su propia versión, no grabándose palabras de memoria cada palabra, pues, ¿no? O sea, si somos realistas en ese sentido, creo que como sociedad tenemos que cambiar aquello. ¿Y la estandarización qué es, Francisco? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué vendría a significar la estandarización? ¿Ya nos tienen acartonados, envueltos, sellados y empaquetados? ¿Eso es lo que quiere decir? Eso es lo que ¿Todo por igual? Exactamente. Y si hay algo que no debe ser, ¿ya?, el acceso a la educación debe ser equitativo, sí, pero la enseñanza no. Cada cual tiene talentos propios. No reconocer esa diferencia, no reconocer esas diferentes capacidades es redundar en un grosso error, ¿no? O sea, es realmente hacerle daño a los chicos desde el inicio, desde la parte en la que son más frágiles frente a la sociedad. Entonces, yo creo que de ahí viene y lo conecto con el problema que te relataba hace unos minutos, el problema de autoestima. Crecen con la sensación de que ser ellos mismos es un gravísimo error. Y no es así. Nuestro sistema educativo, en lugar de frustrar a los chicos, debería motivarlos. Mira, conozco el caso de un ex compañero mío que era hiperactivo al máximo, cero en conducta siempre, nunca andaba en ningún lado. Lo mandaron a reformatorio, lo mandaron a escuela militar, no daba pie con bola. No obstante, ¿ya?, hoy en día es un muy próspero empresario. ¿Pero por qué? Porque era un chico proactivo, ¿verdad? Era un chico ejecutivo, era un chico que tenía ese talento de hacer cosas más que pensarlas, ¿ya?, más que, digamos, ser tan planificador, tan meticuloso como esperaría el sistema educativo que sea. Él no era lo que esperaba el sistema educativo que sea. No obstante, tenía talento propio. Y hoy en día es un próspero empresario. ¿Por qué? Porque era un ejecutivo que hace cosas. ¿Estás de acuerdo con Anonymous entonces? Anonymous dice eso, que nos están educando para tenernos como borreguitos obedeciendo las élites. Diría que sí hay un grado de razonamiento bastante cierto ahí, porque la verdad, el sistema que tenemos responde a un formato prusiano, que era las filas en las bancas en filas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se mezcló la necesidad de formar tanto obreros obedientes como soldados obedientes. Entonces nuestro sistema se basa en obediencia, más no en libertad de mente. En cambio, Aristóteles y todos los grandes maestros de la antigüedad enseñaban al aire libre, ¿no? Porque sacaban, ya de la nada, sacaban todo, del entorno.
Ahí la educación era al aire libre, no era en bancas y pupitres, eran círculos, semicírculos, espacios abiertos. Y no nos debería sorprender que de aquella época que muchas personas suelen subestimar, salían grandes ideas, grandes invenciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pues la respuesta? La mente del ser humano solo responde en libertad. Y te puedo decir eso. También deberíamos fomentar más la lectura, el amor a los libros. Te digo por qué. Porque en un paseo que hice a la prisión de Alcatraz, que ahora es un museo en San Francisco, las celdas eran así, prácticamente 2 por 1 metro de ancho, así, 1,5 metros, o sea, eran espacios muy pequeños. Pero ¿sabes tú cuál era el rincón más grande de la prisión de Alcatraz? ¿Cuál? La biblioteca, porque tenían la filosofía de que, claro, sus cuerpos están confinados en espacios pequeños, pero muchos presos, muchos prisioneros desarrollaron hábitos de lectura sorprendentes porque los libros liberaban sus mentes. Sus cuerpos eran prisioneros, pero sus mentes se liberaban leyendo. Mira tú, increíble. Lo que hablabas de estandarizar es como, tiene mucha razón, porque cuando encuentras a un genio, y yo me pregunto cuántos genios habremos perdido en la sociedad ecuatoriana por estandarizar, por decir, esto se dice así y así es. Es como que a Messi le quieras hacer que juegue en su metro cuadrado, ¿no? Usted es el número 10, usted se queda aquí en el mediocampo y no se me mueve para otro lado. Pero al tipo le dieron una libertad. Los técnicos que han tenido le dicen, juegue como usted le dé la gana, pues usted es un genio, desarrolle, deje fluir sus ideas. Y eso es lo que debemos hacer también en el campo de la tecnología, en el campo de la inventiva, en el campo del emprendimiento, mi querido Francisco. Exactamente. Te puedo decir mi experiencia personal. Bueno, a mí me gusta expresarme tanto en videos como en público, hablar en público. Y así nos conocimos, ya después contamos esa anécdota. Así fue. Oye, sí, y en alguna ocasión alguien quiso ponerme un teleprompter. ¿Tú crees que yo sigo con teleprompter? No sigo para nada. Yo hablo en base a lo que siento, no en base a lo que leo, porque no leo. Ni siquiera escribo discursos. Sí, eso es lo que fluye. Entonces, tiene mucha razón en aquello. O sea, cuando me siento libre de hablar, hablo mucho mejor a cuando tengo un discurso escrito. O sea, ahí hablo como Robocop. Entonces, bueno, esa forma. Como en octubre, cuando el presidente dice, ¿y qué fue? ¿Cuál es? Ese no es el papel. Dios mío. Más o menos por ahí. Y eso nos lleva a un punto interesante, Pablo. La libertad. La libertad es lo que realmente permite que la esencia de las cosas ya se vea tal como son. Mira, los mejores matrimonios son los que sirven en libertad. Las mejores relaciones en pareja son las que se viven en libertad. Es decir, estás conmigo no porque te obligo a estar conmigo, sino porque eres libre de ir a donde quieras. Pero al final vas a elegir estar conmigo y eso hace que la relación tenga sentido. O sea, que una persona esté contigo porque es libre de elegirlo, no porque en esa libertad que tienes, elige estar contigo y tú con ella. Entonces, la libertad en sí es algo más allá de romper cadenas, no. La libertad es un espacio para dejar fluir nuestra esencia. La realidad de las cosas se ve solo en libertad. ¿Por qué crees que las peores confesiones salen en las torturas? Porque no son libres de hacerlo. En cambio, si convencieras al tipo que te dé información con un café y una torta de chocolate, de repente te dice más la verdad que en la tortura. Claro que sí. Recordad que este programa está saliendo para todos ustedes completo, 1 hora, todos los viernes, gracias al gentil auspicio de Seguris. Porque Seguris se preocupa por tus temas no solo legales, sino también un grupo de abogados a la orden de poder asesorar y todo lo que necesitas y acompañar en lo legal o en alguna... Los números de contacto también de Seguris, mi querido Francisco. En este video van a salir también abajo en la plaqueta, pero hasta eso también puedes decirnos, mi querido Francisco, dónde los pueden seguir, en Instagram, en Facebook, no sé, pues en WhatsApp, algún número de contacto. Claro, al 0997-914742 si quieren contactarse, o a contacto@seguris.com.es. También Muy bien, ahí tienen la cuenta de Instagram @seguris, todo junto, ahí en minúscula. Así es, totalmente. Ya saben que Seguris
es la empresa que se preocupa por ti, el estudio jurídico que siempre está buscando lo mejor para el cliente, y eso también es cuestión de honor, ¿sí o no, mi querido Francisco? Por supuesto. Hay unos abogados también así que a veces a uno lo meten en más problemas de lo que te soluciona. Por supuesto, pues son abogados cucarachas, pues no, que golean a los clientes, no, eso que nos da mala fama. O sea, oiga, no, sí, así dicen que es la profesión más odiada, dicen los abogados. Es verdad, uno se mete en esta profesión ya sabiendo que el 50% nos odia y el 50% puede que nos ame. Porque es así, ¿no? De eso se trata la justicia, no de agradarle a todos, sino que la justicia es un balance. Uno claro que de contra y uno en contra. Vamos a usar los últimos 30 minutos que tenemos de este programa para que nos cuentes un poco el perfil tuyo, ¿no? Porque parece que se ha vuelto costumbre, mi querido Francisco, de cada vez que alguien habla, opina o dice algo, tiene que tener pues casi que ser canonizado o tener una alcurnia bastante extensa o simplemente una colección de diplomas en casa. Y sabemos que tú te has formado muy bien, quisiéramos que nos explique un poco de dónde viene Francisco Icaza, qué es lo que ha hecho. Pero yo quiero comentar la forma en que nos conocimos. Estaba revisando mi Twitter y revisando el Twitter de la radio también, y encontré ahí unos comentarios de un joven abogado hablando del alma, ¿no? Hablando de adentro, sobre cómo le dolía el país, cómo le dolía la situación que estamos viviendo en términos de corrupción, en términos de mala práctica política, en términos de mal manejo económico. Y precisamente ese abogado joven, un espíritu patriótico y sobre todo ciudadano, llamó mucho mi atención, y parece que también la radio te llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito esa experiencia de tu lado y luego yo te termino de decir la experiencia de nuestro lado, Francisco. Bueno, para los que recién me conocen, porque la verdad a mí, a duras penas me conoce mi perro Máximo, que está por aquí afuera. Máximo. Golpeando la puerta. Máximos, como el gladiador. Como el gladiador. Quienes no se han visto la película, fenomenal. Mi película favorita de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, yo nací hace 34 años aquí en Guayaquil, guayaquileño, madre guerrero, pues no. Sí. Pero no el partido político, sino en esencia. Chuzo, ya se me está alineando, ¿se da cuenta? Y ahí se dañó todo. Hable serio. No, para nada. Y bueno, estudié aquí en el Colegio Javier. La formación jesuita fue muy importante para mí en ese sentido. Pasé mi primaria por el Nuevo Mundo, tuve un breve paso por el Balandra y me terminé graduando en el Colegio Javier. Y el Colegio Javier sí fue un colegio que marcó mi vida, porque realmente más allá de lo académico hacíamos obra social, ¿no? Obra social, y nos enseñaron una frase que me ha marcado la vida y creo que ha regido gran parte de las cosas que he hecho, ¿no? Ser más para servir mejor, frase atribuida a San Ignacio Loyola. Y al menos para mí la sociedad ideal es una sociedad que vive en base a eso, hacer más para servir mejor. Y luego, bueno, estudié Derecho en la Universidad Católica Santiago Guayaquil, me gradué de abogado. Empecé un curso en el Broward Community College aquí en Business, que no logré concluir para ir a Estados Unidos. A todo esto aficionado a los deportes. Jugué tenis muchos años, competitivamente aquí. Ah, no me digas, esa parte no lo sabía. Que vea, quien sea que me escuche, que era una partida de tenis, más que gustoso es competir. Tenis, conmigo tenis Clash mañana, por WhatsApp. Es buenísimo. No, y ¿sabes qué? En base a esta cultura deportiva, porque realmente eso le agradezco muchísimo a mis padres. Me inculcaron una cultura de los deportes. El deporte increíblemente te mantiene alejado de tantos vicios y tantas malas compañías, ¿no? Porque la verdad hice muy buenos amigos en el tenis. Y más allá de buenos amigos, esa disciplina de querer superarse a uno mismo te mantiene alejado de cosas que pueden impedir que rindas al máximo. Alcohol, drogas, esas cosas. ¿Y dónde competiste, Francisco? ¿Ah? ¿Dónde competiste con el tenis? Competí aquí en Ecuador, campeonatos a nivel nacional. Algunos por aquí que han de estar escuchando han de decir que alguna vez me ganaron, o le gané también. También en Estados Unidos una época jugué, una época que me radiqué allá para competir. Y la verdad, ese sentir de competencia fue algo que también creo fue una muy buena enseñanza en la vida, ¿no? Porque mucha gente le teme a la competencia como una relación injusta, y no es así.
La competencia ya es lo que motiva que saquemos nuestro potencial, nuestro máximo potencial. Si no es la competencia con un rival, al menos con nosotros mismos, pero si no aprendemos a competir, y la belleza del arte de la competencia, siempre vamos a estar estancados en el conformismo y la mediocridad. Entonces, si hay algo que aprendí de los deportes, Pablo, es que la competencia es lo más saludable que hay para evolucionar. Y no es la simple ley del más fuerte de Darwin, no. Es el hecho de, ¿sabes qué? Si quiero conseguir algo, tengo que exigirme. Tengo que sentir esa adrenalina y esa necesidad de evolucionar y ser más fuerte y mejor. Porque si no existe tal cosa, Pablo, uno vive conforme, como un pez en una pecera, en lugar de ser un tiburón libre en el océano o un delfín. Es verdad, es verdad. Exacto, y vengo de esa formación, mis papás, bastante trabajadores, muy trabajadores, crecí con esa cultura de trabajo. Me marcó bastante, también la época del feriado bancario, aprendí que era de tener todo a llegar a una época en la que no tuvimos casi nada. Pero nuestro hogar creció en base a eso, al trabajo. Yo era muy pequeño y me tocó ver esa evolución de mi familia. Es decir, de haber dormido todas las noches en ventilador, a apagar el aire, a vivir, digamos, bien limitados, y de ahí crecer nuevamente, ya recuperando la economía, ¿no? Porque ¿Y les pegó fuerte a ustedes el feriado bancario, como todo el país? Como a cualquier ecuatoriano, y yo soy producto de aquello. O sea, yo vengo de eso. Yo no vengo, bueno, así mi apellido le suene, ¿no? Como sí, porque ese casa me suena a pelucón. Déjenme poner al lado del pueblo. Ese casa son pelucones. Ahí saludo a mi amigo Miguel Martín y casa también. No sé si es algo para ti, pero bueno, saludos. Creo que por algún lado, por el familiar de mis padres. Pero la gente que está escuchando, está viendo, dice, pero ahí Icaza, pues lo ha tenido fácil. Eso de los Estrada, los Icaza, los Wong, los Wright. Pero ¿cómo te afectó esto de los 2000, lo que pasó en el 2001, este cambio de moneda y también el feriado? Me afectó positivamente porque me hizo valorar el trabajo de mis padres. Mis padres recuperaron su economía en base al trabajo. Ellos han trabajado, vivido su trabajo tantos años. O sea, y por eso es algo que yo valoro. ¿Ya? Y yo al menos, todo este tiempo he vivido de mi trabajo en el sector privado, creando mi negocio, etcétera, etcétera. Y para mí, ya, eso funciona. Pero eso no quiere decir que también le voy a decir a todo el ecuatoriano promedio, ¿saben qué? Cree su propia empresa. A emprender. Sí. Eso no es para todos, ¿no? No es para todos. O sea, es recomendable, sí, pero tampoco es para todos, porque hay que ser responsables de muchas cosas. Hay que mantener un balance, porque si tuviéramos una sociedad ya de simplemente emprendedores, ¿dónde están los trabajadores? Claro. O sea, ¿dónde? O sea, tiene que haber una escala de reconocimiento y roles en ese sentido. Y cada rol que todos fabriquen barcos y no hay quien remen, ¿no? Por supuesto, por eso yo creo, claro, en la empresa, promover la libre empresa, pero también en la responsabilidad social, porque en un país como el nuestro, uno no puede hablar de simplemente de seamos emprendedores, cero impuestos y chao. No, si eres un empresario sin responsabilidad social, no puedes ser empresario en Ecuador. Pues Ecuador es un país ya que, a diferencia de otros, no es que ha sido acabado y devastado por una guerra. No, Ecuador ha sido devastado por malas decisiones políticas que han causado el mismo daño que una guerra. O sea, nuestra sociedad económicamente tiene esos daños marcados. Ahí ha habido desigualdad y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. O sea, totalmente. Imagínate Alemania, ¿no? Que acaba, creo que fue en el 2010, corrígeme tú que estás más ahí enterado, recién se recuperó de pagar la deuda al mundo de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue 2000 y piquito. De la primera. De la primera recién, ¿no? Y mira que ellos no pasan quejándose ni haciendo manifestaciones, ni cerrando las llaves del petróleo. Y como sociedad, como Alemania se ha superado, ¿no? Sigue siendo una potencia hasta el día de hoy. Me gusta eso que toca, ¿sabes por qué? Porque eso me lleva a decirte una cruda verdad. Somos una sociedad acostumbrada a victimizarse. Y los políticos han explotado ese afán de querer victimizarse, ¿no? El ecuatoriano es víctima de décadas
de cualquier cosa, es víctima, ¿no? Claro, a ver, el terremoto del año 2016 fue trágico, fue durísimo, ¿ya? Pero como sociedad, ¿ya? El rol de víctima acabó en el momento en el que nos decidimos a reconstruir el país, en el que todos aquellos que fueron afectados tomaron la decisión de retomar su vida y de volver a hacer algo. El rol de víctima acaba ahí. La tragedia será recordada, pero el vivir eternamente como víctima, y peor que un político explote esa victimización, es un acto de crueldad, no solo con uno mismo, ¿sí?, sino el que utiliza esa victimización para manipular. Y como hemos visto a último, usaron esa victimización, ¿ya?, para enriquecerse, pues, a costa de los negociados con una supuesta reconstrucción. Obvio que es un acto de crueldad, obvio que explotan el afán de querer victimizarse el ecuatoriano, ¿ya?, para lucrarse de ellos, para coger una masa de votos pasionales y no racionales. ¿Cómo funciona eso? A ver, mi querido Francisco, ¿cómo está funcionando eso? Porque estamos cerca de un año electoral, ¿no? ¿Cuál es la fachada o cuál es la película que nos van a pintar para que podamos votar por uno u otro? A ver, yo ya me la juego. Ya conozco a la clase política ecuatoriana. Van a explotar la pandemia del COVID. Van a decir, esta sociedad devastada, ahora sí. Segundo, nos van a plantear una guerra contra el virus. Vencimos, le ganamos, ¿ya? Y tercero, somos víctimas del virus. No, hemos sido víctimas de la corrupción más que del virus, ¿ya? Mucho más víctimas de la corrupción que del virus, porque muchas de las personas que murieron por el virus murieron por falta de implementos y atención que pudieron haber existido de no haber sido por la corrupción, ¿ya? Es la cruda verdad, pues hay que ver el fondo de las cosas. Nos victimizan para desviarnos del problema de fondo en el Ecuador, que es la corrupción, ¿no? Siempre nos prometen crearnos palacios dorados en cualquier barrio, en cualquier lugar del Ecuador. Nos prometen construir, pero quieren construir sobre bases podridas. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve a ellos prometer un mueble nuevo si van a usar la misma madera podrida y corrompida para construir ese mueble? Totalmente. Tenemos que ir a corte, de Francisco. Estamos hoy acá en Cuestión de Honor y en honor al tiempo vamos a un corte comercial y regresamos con Francisco Icaza, abogado y director de este nuevo espacio aquí en Café Club. Inicio de espacio. Disfruta de una estancia placentera en el corazón de la ciudad de Guayaquil, cerca del Parque Centenario, bancos, locales comerciales, parques, atractivos turísticos y mucho más. Contamos con 60 habitaciones equipadas con aire acondicionado split, televisión por cable, teléfono, agua caliente e internet a un cómodo precio y con una excelente ubicación. El Hotel Alexander es tu mejor opción. Contáctanos al 04-253-2000 o 093-940-1271. Síguenos en Facebook e Instagram como Hotel Alexander S. Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de la oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2. Entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera. Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente HD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Te extrañamos y nos preparamos para tu regreso. Hemos tomado las siguientes medidas de seguridad para protegerte mientras te encuentras en City Mall. Toma de temperatura de visitantes, dispensadores de gel semiautomáticos, alfombra de desinfección. Recuerda usar siempre tu mascarilla. Instalamos señalética informativa en varios puntos de City Mall. En escaleras deberás mantener una distancia de 4 escalones. Prioridad de ascensores para personas con movilidad reducida y para carros de compras. Lávate las manos al entrar y al salir de los baños. Los lavamanos y urinarios están distanciados entre sí. Las mesas están dispuestas estratégicamente con el distanciamiento adecuado. Realizamos control de aforo de visitantes al centro comercial.
Tu seguridad es importante para nosotros. Bienvenidos a City Mall. Vive el shopping. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía, donde sea que me encuentro. Con Café Club, lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica en directo, solo aroma de café. Estamos junto a ti, donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú, porque todos somos Café Club. Ya estamos al aire y entonadísimos con toda la energía que nos embarga por estos 6 años de 6 años de estar con ustedes, con Café Club, y obviamente celebrando con Cantana, cervecita artesanal, y el señor Francisco Icaza ya con cafecito, como debe ser. Yo hoy día me puedo dar ese privilegio de tomarme mi cervecita, porque estamos celebrando los 6 años. Francisco, no sé cómo hacerte llegar esta ricura, realmente. Yo sé que usted está allá en otro sitio de la ciudad, pero bueno, si hay con quién mandar a ver para tenerle un par. No solo de Cantana, sino también de Umiña, porque son 2 cervezas artesanales espectaculares que se han sumado. Tenemos que decir, si tú tienes tu empresa, tienes tu negocio, quieres ser socio de Café Club, puedes inscribirte entrando a www.cafeclubradio.com y por $50 mensuales, aunque no lo creas, tienes asesoría, diseño con costos preferenciables, tienes, ¿qué más? Posteos en redes, cuñas rotativas, menciones, todo lo que necesita tu emprendimiento para posicionar su marca e imagen. Ya lo sabes, Café Club Radio, apoyándote con socio Café Club. Así que, Francisco, ¿cómo le hago llegar a esa cervecita? Ahí estamos complicados. Hay 2 opciones, una por PDF y por ahí le damos la... Por PDF puede ser una opción, no existe pues la teletransportación. Ahí le pediré una probada ahí ligera, porque es que no tomo. Usted no toma nada, cero alcohol. Cero alcohol. Yo tampoco, yo una cervecita como aperitivo, como para abrir las papilas gustativas, nada más. Oiga, Francisco, sí. usted hablando de tecnología, ¿se animaría a que se hagan las futuras elecciones vía internet? Yo diría más bien, la transición ahora, no. Yo más bien quitaría la obligación del voto para estas elecciones, ¿ya? 1, por el tema de la pandemia. O sea, que el voto sea más voluntario que obligatorio. Sería lo más responsable. Y 2, por el costo que va a tener, ¿no? El hecho de que sea obligatorio. Tendríamos elecciones un poco más baratas porque en realidad se ha invertido mucho en este tema de la pandemia. No solo a nivel público, sino a nivel ciudadano. Tú sabes lo que son las elecciones para un ciudadano común. Tener que movilizarse algunos a sus cantones de origen. Ya tenemos un movimiento económico y un gasto, ¿verdad? Algunos quizás van a sus cantones de origen y no tienen dónde llegar, tienen que pagar un hotel. Solo para cumplir, o tienen que comer algo, etcétera. O sea, la economía actual no da para un gasto de elecciones presenciales masivas y obligatorias. Yo creo que si realmente el gobierno quiere hacer algo por los ecuatorianos, ¿no? Y realmente quiere que estas elecciones sean lo más justas posibles, creo que estas elecciones tendrían que ser con voto voluntario, no obligatorio. Porque, ¿de qué le sirve? Pues después de todo este tiempo de concientización, ¿ya? Sobre la pandemia del COVID, lanzar a la ciudadanía a las calles como si nada votar después, no, tampoco así. Entonces, si realmente lo que les interesó siempre fue el bienestar de la ciudadanía, voto voluntario, pues entonces que salga el que se sienta mejor preparado, listo, psicológicamente ya bien para salir a votar. Y al que le importa también, ¿no? Por supuesto, o sea... Porque la gente realmente va a votar es por papelito, por el certificadito, el papelito que si no, no te sirve para nada hacer trámites. Así es, y ¿sabes qué? Si algo que me cae mal a mí, pues son los conspiranoicos, eso que se inventan las teorías de conspiración. A ver, el virus fue real, sí, ha sido real, es un mal real, es innegable. Pero, ¿sabes qué? O sea, tampoco, digamos, da pues, no, que el gobierno se ha matado tanto, diciendo que nos quedemos en casa, que cuidarnos de la pandemia, y hacer estas excepciones a nombre de
de la clase política, yo creo que estaría cayendo en una gravísima contradicción, porque la nueva normalidad con elecciones obligatorias no tiene sentido. O sea, se ha promovido tanto el pánico y el miedo a salir, que ahora decir de golpe, ya, ahora sí, salgan solo a votar todos en masa, porque todos sabemos cómo es el día de las elecciones, ¿no? Habría una seria contradicción entre el escenario que se planteó y el escenario de las elecciones. Por eso yo creo. Y aparte, o sea, mira... ¿qué crees que va a pasar? Finalmente, primero no hay plata, ¿no? Y aún si hubiera plata, la gente no le va a gustar nadita que se use recursos que no se usaron para la salud. Y tercero, hay que ver, pues, ¿no? Primero, si se hace este año. ¿Tú qué opinas? ¿Se hace este año o no? O sea, el 2021. El 2021 son las elecciones y las campañas van a ser otro tema porque, chuzo, nuestros candidatos acostumbrados a las campañas masivas, a salir puerta a puerta, etcétera, etcétera. Yo creo que va a haber ahí un serio problema, una traba entre los candidatos que sientan que se les está perjudicando diciéndoles que no pueden salir a recorrer pueblos y los que saldrán por ahí pues tras bastidores como contrabando. Y nosotros no somos una sociedad lista para esa transición al voto electrónico todavía. O sea, quedan pocos meses. Tendrían que hacer una mega campaña de concientización, de capacitación para el voto electrónico. O sea, no, esto ya sería algo a largo plazo. Para eso, si yo tuviera el poder de hacerlo, ¿sabes qué? Este año, voto voluntario. Creo que sería lo más conveniente en este momento. Bueno, habrá que ver qué deciden. Estábamos hablando hace un momento de las películas que nos van a querer vender y ya dijiste dos claves, ¿no? La primera, la pandemia va a ser súper bien utilizada para poder promocionarse y también el tema de la corrupción también, ¿no? La famosa lucha contra la corrupción. ¿Cómo te queda el sabor de boca luego de todo lo que ha ocurrido esta semana? ¿Crees que todo esto tiene un propósito? ¿Es armado? ¿No es armado? ¿Es real? Bueno, la corrupción está en todos lados y en todos los bandos. Yo he visto que nadie se salva, al menos de la clase política gobernante, que no es solo un partido, sino algunos, nadie se salva. O sea, aquí diríamos más o menos, ¿sabes qué? Mira, el mal es de fondo y este mal lo tenemos que cambiar los ciudadanos. Pero ahí viene la otra fórmula, pues, Pablo. A ver, piden caras nuevas. Y en el momento que aparece una cara nueva, dicen, es un desconocido, no lo conozco. Mejor voto por el que conozco. Entonces, es palo porque bogas, palo porque no bogas. O sea, claro, piden caras nuevas, pero piden que esas caras nuevas tengan algún antecedente político. Entonces, ¿qué pasa, no? Aquí normalmente la clase política se la relaciona mucho a la corrupción. Uno dice, quiero ser político, y ya más o menos te dicen, quiere ser corrupto de carrera, cuando no es así. Ya, el habernos metido en el chip, esa propaganda, ya, de que la política es corrupta, es la que ha espantado a tanta gente honesta, de involucrarse, de empoderarse. Ajá. Porque si como ciudadanos queremos hacer algo contra la corrupción, y les digo lo que es la corrupción es un mal estructural, porque es sistemático. La corrupción no es un diablo que está ahí parado diciendo, esta es la corrupción y viene de mí. No, la corrupción es algo estructural. Y si como ciudadanos queremos hacer algo al respecto, tenemos que enfrentarlo estructuralmente, constituyendo así sea un boceto de gobierno que replique un sistema ya establecido. No, es complicado el querer enfrentar la corrupción y hacerlo, pues no como llaneros solitarios. Gravísimo error. Y la verdad esta semana, mira, si te soy franco, no me ha sorprendido. Todo el mundo, ya como dirían por ahí, secreto a voces, sabía pues de esta gente que han cogido, sabía de estos corruptos que han mostrado públicamente, algunos lo mandaron a casa, pero te puedo decir que la ciudadanía estaba más enterada que el mismo sistema de justicia. O sea, porque, a ver, muchos de ellos mejoraron su estilo de vida demasiado rápido. Aquí el corrupto ecuatoriano sí tiene un gran defecto, es que ya quiere las comunidades de una. Ya, el corrupto ecuatoriano es muy lamparoso. Entonces uno ya lo nota, lo ve por ahí, algo no cuadra, y es terrible.
Porque la gran injusticia es la corrupción, ¿no? Porque siempre hay un osado por ahí que dice, no, que realmente tú atacas a los corruptos por envidia porque quisieran lo que ellos tienen. No, por favor. Ellos quisieran lo que yo tengo, que dormir tranquilo, con la conciencia tranquila todos los días. Pero realmente aquí el mal de fondo es ese, que aquí al que denuncia la corrupción le llaman sufridor. Sí. La doble moral que decían por ahí. Tú quisieras hacerlo, por eso es que estás denunciando, estás bravo. ¿Sabes que hace unos 5 años atrás me tomaba cafecito con el señor Mendoza y él me decía, me voy a meter a la política? Porque él era coach, ¿no? Él le daba esas charlas magistrales y un par de veces coincidimos en Guayaquil, lo traje a Guayaquil, le hicimos conferencias en el centro de convenciones y tomamos un cafecito, un tecito. Y yo le decía, no te metes en la política, hay otra forma de poder ayudar a la sociedad. Me decía, no, la política. Qué pena me ha dado ver ahora en los titulares, ¿no? Al hombre ahí lo tienen asustado. Pero no está tan asustado después de todo, ¿no? Entonces, yo lo veo bien fresco. ¿A qué crees que se debe eso? Fácil, porque mira, a ver, nuestra legislación obviamente prevé supuestamente penas algo duras para los corruptos, pero yo creo que no suficientemente duras. Por mí, si de mí dependiera, cadena perpetua. Al menos cadena perpetua, que pasen su vida en un calabozo, ¿no? Que, ¿sabes qué? Que ser corrupto no sea un buen negocio, que ser honesto sea el mejor negocio de tu vida. Así sea lento, pero ganas algo mucho más valioso, que es la tranquilidad. Oye, como estamos viendo que a los choneros lo están sacando, al cabecilla de los choneros, ahí sí es de miedo, ¿no? Por supuesto, pues sí, nuestro sistema judicial y legislativo, y esto lo digo porque se ha retorcido, o digamos, se ha malinterpretado el fin de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, a mi parecer, se han direccionado demasiado a la protección de los delincuentes, todo con la excusa de la formalidad y las garantías, ¿no? Pero en realidad se ha descuidado el derecho de las víctimas, ya de las personas que son víctimas de la delincuencia y la corrupción. Se los ha descuidado como tales. O sea, cuando la concepción misma de los derechos humanos era para proteger a las personas de los estados abusivos. Esto se derivó de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de la Alemania nazi. Pero no, ahora han derivado en más o menos que son los instrumentos de criminales y corruptos que usan contra la sociedad, ¿no? Se ha creado un Dios falso llamado derechos humanos, al que no se lo puede contradecir, supuestamente. O sea, derechos humanos a los que no respetan los derechos humanos de los demás. O sea, interesante concepto, ¿no, verdad? Increíble. ¿Te puede decir algo, Pablo? El corrupto y el delincuente solo respetan una cosa: la fuerza sobre ellos o contra ellos. No respetan nada más, ¿no? Aquí los razonamientos jurídicos, los debates jurídicos para ellos son entretenimiento. Es más o menos como darnos, ¿no? Pan y circo para que nosotros los abogados y la sociedad se pongan a debatir sobre derechos humanos, para desviarnos de la real solución, porque ellos usan la violencia para matar. Pero dicen por ahí, no, a hierro matan, a hierro mueres, porque ellos lo único que respetan es algo que los castiga a ellos de la misma forma que ellos castigan a la sociedad. Sí, increíble. La verdad que nos ha quedado corto el tiempo, Francisco, increíblemente ya son los minutos de despedida. Queremos agradecerte por confiar en nosotros y ahí quisiéramos que nos digas tus palabras. Nos alegra saber que hayas elegido esta casa radial y bueno, que también que el resto de personas sepan por qué. Me gustaría que cerremos con eso para también irnos ya de Celebration por estos 6 años de radio. Bueno, elegí el espacio de Café Club Radio porque de los programas que he visto anteriormente, pues tiene una onda buenísima, el formato que tiene, ¿no? Justamente hablamos de libertad. Yo quería experimentar esa libertad que se siente en este espacio, tanto, ¿no? como parte de la audiencia y como ser parte del programa. Es decir, ustedes tienen un formato que de verdad me gusta mucho y sobre todo me gusta el café, como puedes ver, es el único vicio que tengo. Café negro bien pasado y fuerte. Así que el nombre bastante vendedor, te puedo decir, es una de las cosas que me motivó. Si se hubiera llamado, ¿no? Cerveza Radio, no venía.
pero como se llama Café Club Radio, y me tienen sentado, ¿eh? Está bien. Esa es la estrategia de la gente de marketing de esta radio. Y aparte también nos agrada tener siempre gente con contenido y con mucho criterio. Gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Recordarles que este espacio se va a dar todos los viernes a las 5 de la tarde. No te pierdas los conceptos, guías, conclusiones y sobre todo recomendaciones para vivir como una sociedad con mejores futuros, mejor esperanza y sobre todo con honor. Francisco, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere. Nos vemos el próximo viernes. Así es. Cuídense, amigos, un abrazo. Nos vemos ahora a las 22 horas. Conéctense a Facebook Live, pongan ahí Café Club Radio y aparecemos, o si no, en nuestra página web para que disfruten de la música, invitados especiales y la celebration de los 6 años de la radio más cargada de la red.